El fútbol paraguayo en 2026 va a estar pesado y no es solamente una sensación. Olimpia arrancó el año moviéndose fuerte en el mercado. Lentinelli, Gamarra, Ale Silva, Juanfer Alfaro y varios fichajes más. Casi un 11 nuevo, más un técnico nuevo es una reconstrucción total. Puede ser la salvación tras un 2025 espantoso o la repetición exacta del mismo error. Empezar un nuevo proyecto cada pocos meses, sin un tiempo para construir una identidad. Mientras tanto, Guaraní se mueve en silencio y apunta fuerte a competir en la Copa Libertadores y el campeonato. Teo Arce, un hombre que sonó en medio fútbol paraguayo, terminará llegando al Indio para sumar gol y presencia ofensiva. Y atención a Rubio Ñu, mucha atención. Willy Mendieta, Rodrigo Rojas y Luis Guillem. Jerarquía real para un equipo que no vuelve a primera únicamente para pasearse, vuelve para competir. Y además en el 2026 vuelve el clásico de Trinidad contra Sportivo Trinidense, un condimento que le suma más picante todavía al campeonato. Y Cerro Porteño en cambio vive de rumores. Romero por acá, Romero por allá, Rubén Lescano, nombres fuertes, pero hasta ahora casi ningún refuerzo oficial. Mucha expectativa, poca confirmación, pero el mapa ya se está dibujando y todavía no rodó la pelota. Por cierto, te voy a agradecer muchísimo si es que me puedes apoyar siguiéndome.